Hola, apreciados colegas del cuarto curso, primera sección de la carrera de Psicología de la Facultad de Filosofía. Este es nuestro segundo encuentro correspondiente a nuestra materia de metodología y aquí vamos a abordar un tema que le da continuidad al material anterior que hemos compartido y se refiere al problema científico. Después, a partir de nuestro tercer encuentro, a través de este material, ya vamos a compartir la parte práctica relacionada con la redacción o elaboración de nuestro anteproyecto de investigación. Y para dar inicio a nuestra actividad de hoy, vamos a realizar la presentación de los contenidos de este material. El problema científico. El problema siempre es una fuente de acción y principalmente apela a la parte creadora del ser humano para poder dar una respuesta adecuada a algún determinado problema o a un determinado fin. Entonces, para nosotros, dentro de esta materia, el problema científico es el origen de una investigación científica y se manifiesta cuando nosotros ya hemos leído sobre nuestro tema de investigación. Nosotros no podemos considerar que un problema es realmente un problema científico cuando no tenemos reunido la suficiente información como para decir que necesitamos operar a través del método científico para darle respuesta a ese problema. Entonces, el problema siempre va a necesitar ser identificado, leer previamente sobre ese problema para después encarar la solución o la respuesta a ese problema con el método científico. ¿Cómo se manifiesta ese problema? Y son tres aspectos principales. Generalmente se da un vacío en el conocimiento, existe algo que no sabemos y que nos explican con estudios anteriores. Los resultados son contradictorios sobre el mismo problema y la explicación es no satisfactoria o insuficiente sobre un hecho. Entonces, esta es la forma en que se manifiesta el problema científico en general. Cuando hablamos del problema científico, este debe ser soluble. Por eso también hablamos del objeto de estudio y de los límites de la ciencia, donde nosotros en el material anterior habíamos presentado los tipos de conocimiento, los conocimientos ordinarios, el conocimiento científico y el conocimiento dogmático. Evidentemente que cuando hablamos del problema científico siempre vamos a hablar del conocimiento científico también. Entonces, ese conocimiento nos da la posibilidad de entender mejor el problema científico y de buscar una posible solución. Este problema científico, cuando nosotros vamos a operar a través del método científico, se convierte automáticamente en nuestro problema de investigación. Y este existe en relación con un objeto de investigación y solo puede ser entendido en la medida en que sea el objeto en el cual se manifiesta. En este caso, en el ámbito de la psicología, nuestro principal objeto de estudio es el ser humano, sus procesos mentales y su comportamiento. Aquí hay una explicación práctica y dice: el paciente es para el médico su objeto de investigación, mientras que la enfermedad es su problema. Esto nosotros perfectamente podemos llevarlo al plano de la psicología clínica, por ejemplo. Y existen tres fases para eso. Latencia: el problema ya existe en un objeto, pero sus síntomas aún no son manifiestos. Manifestación: el problema se revela a través de alguno de sus elementos y por lo tanto es fácil reconocerlo social y científicamente, o sea, se sabe de su existencia. Y la tercera fase es la solución.
en donde se reconocen o bien las causas o bien los efectos de la existencia del problema y por lo tanto se pretende conocer sus soluciones. Aquí un esquema interesante, flujograma de la actividad científica. Aquí está el problema, en la parte superior hay una búsqueda de solución, hay suficiente información y no. Entonces volvemos a regresar en esta búsqueda de la información, que también nos da la búsqueda de la solución. Tenemos información suficiente, entonces sí planteamos una hipótesis de investigación. Esto vamos a hablar más adelante sobre la hipótesis. Buscamos verificar esa hipótesis ofreciendo evidencia sobre esa hipótesis. Puede ser a través de la experimentación o a través de un trabajo de campo. Analizamos los resultados obtenidos, verificamos si nuestra hipótesis es cierta. Si eso se da, entonces nos remitimos a la teoría para poder contrastar con nuestros resultados y aportamos a esa teoría nuevos conocimientos. Si nuestra teoría es cierta, entonces se convierte en una ley y la comunicamos. Si ocurre lo contrario, si nuestra hipótesis no se verifica, entonces volvemos acá en la parte inicial para ver si podemos replicar el estudio y ver si algo no se ha planteado correctamente, o de lo contrario continuamos aquí para ver si la teoría no es cierta, entonces volvemos también acá hacia el planteamiento de la hipótesis. Es como un sobrechequeo o un segundo chequeo para ver si realmente nosotros hemos hecho bien la aplicación del proceso científico en sí, o de lo contrario también podemos sospechar que la teoría ya es insuficiente para poder explicar esas nuevas evidencias que hemos aportado. ¿Cuáles son los tipos de problemas científicos? Y tenemos básicamente 5 tipos. Los descriptivos, de caracterización; explicativos, causa-efecto, correlación, comparación; experimentales, de descripción, análisis y síntesis; los predictivos, estimación futura, generalización; y los aplicativos, de verificación, contrastación, efectividad, eficiencia. Acá nosotros podemos decir que estamos realizando en estos 4 niveles que están acá, podemos decir que estamos realizando una investigación básica. Acá, gracias a esta investigación básica, podremos plantear los estudios aplicativos. Acá ya tenemos suficiente información y esa información se puede con una aplicación práctica útil para la vida cotidiana o para la tecnología. Entonces, generalmente muchos manuales solamente consideran como problemas estos 4 primeros tipos. Y para entender mejor nuestro problema de investigación, tenemos que decir que este es el punto de partida de toda investigación, como también ya habíamos puntualizado en la transparencia anterior. Generalmente esta se plantea como una pregunta a resolver o a responder, o directamente se plantea como una descripción sobre la realidad. Describimos la prevalencia, la incidencia de un determinado problema, o sea, el impacto del problema. Entonces, la pregunta consiste en una posibilidad de que, delimitando esa pregunta, nosotros con el método científico podamos intentar dar una respuesta a través de la investigación. Criterios para la formulación de un problema: se requiere una teoría, por eso viene esa búsqueda de la información. Debe ser relevante, soluble, plantearse con claridad y precisión, relacionar variables, permitir verificación empírica, el tiempo disponible, utilidad. Debe conocerse el tema elegido. Volvemos siempre a reiterar esa búsqueda de la información. ¿Qué es lo que debe evitarse entonces en un problema de investigación? Que sea muy amplio,
y no esté delimitado, lógicamente eso va a dificultar el abordaje, que sea muy específico, o sea, que sea intrascendente, que sea mínimo, que no tenga una posibilidad de ofrecer una información más nueva, más actualizada, más contextualizada, que no se pueda medir en la práctica, o sea, aun cuando el problema en estos niveles de grado tengan una importancia, a veces nosotros no estamos en condiciones, en recursos y en tecnología como para poder ofrecer alguna medición sobre nuestras variables. Que ya esté resuelto, no hay novedad, pues sería lo mismo con respecto a la intrascendencia también, que el investigador no posea recursos para investigarlo, o sea que también esto se complementa con eso que vimos que no se pueda medir en la práctica. Elementos para planificar un problema, los objetivos que persigue la investigación deben estar vinculados a mi problema, las preguntas de investigación están relacionadas con esos objetivos también, se debe justificar suficientemente este estudio, debe ser viable, o sea, debe poder ser resuelto este problema con el método científico, la evaluación de las deficiencias del conocimiento, o sea, tenemos que también tener esa capacidad para valorar cuáles son las deficiencias en el conocimiento del problema para que nosotros podamos saber qué es lo que necesitamos responder también. Y con esto estamos dando término a esta presentación y reiterándoles que las dos clases fueron teóricas. Hemos hecho una introducción general sobre el conocimiento científico, el método científico, ahora estamos hablando del problema científico y en las próximas clases ya vamos a hablar de cuestiones más prácticas relacionadas con un tema específico que necesitamos escoger, delimitar para que nosotros podamos, en base a ese tema, elaborar nuestro anteproyecto de investigación que también nos va a servir para poder entender cómo funciona nuestro anteproyecto de trabajo final de grado, que es también uno de los objetivos fundamentales de esta materia. Gracias por la atención y que tengan un éxito en esta etapa del trabajo.